Dicen que el amor verdadero puede mover montañas, que cuando dos personas se unen, los sueños se vuelven más grandes, las metas parecen más alcanzables, y la vida adquiere un brillo especial. Pero también, cuando dos corazones laten al mismo ritmo, a veces pueden empujarse hacia senderos que jamás hubieran recorrido por separado. Y en ocasiones, esos senderos terminan en caminos sin retorno. Hoy, te invito a sumergirte en un viaje cargado de suspenso y misterio. Vamos a recorrer 6 historias reales que no solo hablan de amor y pasión, sino también de decisiones fatales, de errores mínimos que se convirtieron en tragedias imposibles de olvidar. Son relatos que nos recuerdan una verdad incómoda, que la vida puede cambiar en cuestión de segundos, y que a veces, una sola decisión compartida puede marcar el destino final de una pareja. En este primer capítulo de nuestro recorrido, conoceremos a Daniel y Rebeca, dos jóvenes que, motivados por la búsqueda de aventuras y la atracción de la fama en redes sociales, transformaron sus escapadas románticas en un espectáculo de adrenalina, hasta que una noche, un solo instante cambió todo para siempre. Daniel y Rebeca, los exploradores urbanos, era el 15 de agosto de 2017. El verano en Detroit se acercaba a su punto final, con cielos nublados y un clima que anunciaba tormenta. Ese día, Daniel Carter, un fotógrafo de 24 años, y su esposa Rebeca, de 22, decidieron aventurarse en lo que pensaban sería la mejor sesión de fotos de sus vidas. Lo que no sabían es que esa aventura sería también la última. Daniel no era un fotógrafo cualquiera. Se había hecho conocido en redes sociales por una práctica riesgosa, la exploración urbana. Amaba capturar imágenes en lugares abandonados, edificios olvidados y rincones que parecían sacados de una película post-apocalíptica. Lo que para la mayoría era peligro, para él era oportunidad. Sus fotografías mostraban belleza en la decadencia, y su personalidad atrevida lo había convertido en una figura seguida por miles en internet. Rebeca, en cambio, había comenzado como la voz de la razón en la relación. Trabajaba en el área de marketing de una startup tecnológica, y su carácter era más reservado, más analítico. Al inicio, ella temía cada vez que Daniel la invitaba a acompañarlo en una de esas excursiones a lugares abandonados. Pero poco a poco, el espíritu intrépido de su esposo la contagió, y juntos comenzaron a bautizar estas aventuras como citas extremas. Eran, para sus seguidores, la pareja que no conocía el miedo. Sus fotos en azoteas oxidadas, túneles oscuros y fábricas olvidadas parecían salidas de una serie de televisión. Y aunque su cuenta en Instagram tenía apenas unos pocos miles de seguidores, cada publicación era un testimonio de que el amor, mezclado con la adrenalina, podía crear un espectáculo irresistible. La noche de la decisión aquella tarde, Daniel recibió un mensaje de un colega explorador. Un edificio de 12 pisos, abandonado desde hacía décadas, guardaba vistas espectaculares de la ciudad. Se trataba de un antiguo almacén industrial, un gigante de concreto con un estilo Art Deco único. Desde su azotea, la ciudad de Detroit podía verse extendida como una alfombra de luces y sombras, perfecta para una sesión de fotos al atardecer. Rebeca dudó, pero finalmente aceptó. Quizás pensó que sería una experiencia más que añadir al catálogo de recuerdos compartidos con su esposo. O tal vez, después de tantos viajes extremos juntos, la idea de decir no ya no tenía cabida en su relación. El clima, sin embargo, no estaba de su lado. Lloviznas ligeras habían humedecido las superficies, haciendo que el terreno fuera resbaladizo. El pronóstico anunciaba tormenta, pero Daniel, cegado por la oportunidad de capturar imágenes únicas, minimizó los riesgos. Su frase habitual era: si esperamos las condiciones perfectas, nunca lograremos nada extraordinario. Ascenso a la azotea. Eran las 7:23 de la tarde cuando comenzaron a subir. El ascenso se hizo por una vieja escalera de emergencia, que crujía con cada paso. El metal oxidado parecía protestar bajo su peso, pero los dos continuaron hasta llegar al techo. Allí, Detroit se desplegaba en todo su esplendor. A un lado, las luces comenzaban a encenderse en los barrios industriales. Al otro, el horizonte se teñía con tonos naranjas y grises, preludio de la tormenta que se avecinaba. Daniel cargaba su cámara profesional, mientras Rebeca llevaba un aro de luz portátil para mejorar la iluminación. El edificio estaba en ruinas, grietas profundas surcaban el concreto, y trozos de escombro descansaban cerca del borde, como si en cualquier momento pudieran caer al vacío. A pesar de la evidente fragilidad del lugar, la pareja se enfocó en su objetivo: capturar imágenes que impresionaran a su audiencia. Daniel se acercó al borde del edificio, a menos de medio metro de un precipicio de 36 metros de altura. Desde allí, la calle se veía lejana, como si perteneciera a otra dimensión.
Rebecca, nerviosa, se mantuvo unos pasos más atrás, sujetando la luz mientras observaba cómo su esposo se inclinaba para lograr la toma perfecta. El instante fatal fue en ese preciso momento cuando ocurrió lo inesperado. Mientras Daniel acomodaba el lente y buscaba el ángulo, el concreto bajo sus pies cedió. El borde, debilitado por años de abandono y la reciente lluvia, simplemente se desmoronó bajo el peso del joven fotógrafo. En un acto reflejo, Rebecca corrió hacia él. Extendió su mano, alcanzó a sujetar la chaqueta de Daniel, pero el impulso la hizo resbalar sobre la superficie húmeda. En cuestión de segundos, los dos quedaron suspendidos en un instante que parecía eterno, hasta que la gravedad hizo lo suyo. Testigos en la calle recordaron haber escuchado un estruendo y gritos apagados por el rugido de la tormenta. En apenas unos segundos, lo que había empezado como una cita romántica en lo alto de un edificio abandonado, se convirtió en una tragedia irreversible. Después de la caída, los equipos de emergencia llegaron minutos después, alertados por transeúntes que habían presenciado la escena desde abajo, pero ya era demasiado tarde. La caída había sido devastadora. La policía concluyó que el accidente se debió al colapso estructural del edificio, combinado con las condiciones climáticas. La noticia se propagó rápidamente en medios locales, y más aún en las redes sociales. La cuenta de Instagram de la pareja fue convertida en un memorial digital. Sus últimas fotografías, las mismas que habían tomado apenas instantes antes de la tragedia, se transformaron en advertencias silenciosas para otros jóvenes exploradores urbanos. Las autoridades, presionadas por el impacto del caso, decidieron demoler el edificio 6 meses después y reforzar las sanciones contra quienes ingresaran a propiedades abandonadas sin autorización. El eco de su historia, el caso de Daniel y Rebecca, quedó grabado en la memoria colectiva, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también porque simbolizaba algo mucho más profundo, el choque entre la búsqueda de reconocimiento digital y los peligros del mundo real. Eran dos jóvenes llenos de sueños, enamorados y unidos por la emoción de vivir experiencias intensas. Pero un solo instante de descuido, un solo paso en falso, bastó para que su historia de amor terminara en lo más alto de un edificio abandonado. Y es aquí donde surge la reflexión que nos acompañará a lo largo de todo este documental. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar en nombre de la aventura, del amor o de la búsqueda de atención? Porque como veremos en las siguientes historias, no importa si se trata del mar, de las montañas, de la nieve o de un puente centenario, a veces, el destino de una pareja puede depender de una decisión mínima, de un detalle tan pequeño como elegir dar un paso hacia adelante o detenerse a tiempo. La tragedia de Michael y Emily en la cueva submarina del Blue Hole, en lo profundo del océano, oculto entre aguas cristalinas que parecen inocentes bajo la luz del sol, existe un lugar que ha desafiado a buzos de todo el mundo. Su nombre suena poético, casi romántico, el agujero azul, o Blue Hole, pero detrás de ese nombre que evoca calma y misterio, se esconde uno de los escenarios más peligrosos jamás conocidos en la exploración submarina. Michael y Emily eran una pareja unida no solo por el amor, sino también por la pasión por el buceo. Desde jóvenes habían compartido esa fascinación por el mar, por la sensación de flotar en un mundo silencioso y extraño, donde cada burbuja que escapaba de sus equipos era un recordatorio de lo frágil que es la vida bajo el agua. Habían entrenado durante años, aprendido las señales manuales, los protocolos de seguridad y visitado arrecifes y cuevas en diferentes partes del mundo. Y sin embargo, había un lugar que ambos anhelaban explorar juntos, el legendario Blue Hole de Dahab, en Egipto. Quienes conocen este sitio lo describen como una maravilla natural, un pozo marino con paredes verticales, que se hunden en la oscuridad sin fondo visible. Para los buzos, es un reto y un misterio, pero también es una trampa mortal. Documentales y reportajes lo llaman el cementerio de buzos, y no es un apodo exagerado. Decenas de personas han perdido allí la vida, víctimas de un error de cálculo, de una corriente inesperada o de la peligrosa tentación de ir un poco más allá de lo permitido. La tragedia de la familia Carter en las montañas nevadas de Alaska. Las montañas de Alaska son imponentes, majestuosas y a la vez despiadadas. Allí, donde la nieve nunca desaparece del todo, y el viento corta la piel como cuchillas invisibles, se cuentan innumerables historias de exploradores, familias y viajeros que intentaron domar la naturaleza y nunca regresaron. Entre ellas, destaca la de los Carter, una familia común que buscaba aventura, pero que terminó enfrentándose al lado más feroz del invierno. Los Carter no eran montañistas profesionales, eran una pareja joven con 2 hijos pequeños. Anna,
de 10 años, y Noah, de 7, habían viajado hasta Alaska para vivir lo que llamaban unas vacaciones diferentes, lejos de las comodidades de la ciudad. Querían enseñarle a sus hijos lo valiosa que es la naturaleza, lo importante que es la unión familiar cuando uno enfrenta desafíos. Y durante los primeros días, todo salió como lo habían imaginado: fogatas bajo el cielo estrellado, caminatas en senderos seguros, fotos frente a paisajes que parecían postales. Pero una mañana, el padre de familia, Robert, decidió que podían intentar algo más desafiante: recorrer un sendero secundario que llevaba hacia un refugio de montaña. No era un trayecto imposible, pero sí requería precaución. El guía del parque les advirtió que las condiciones climáticas eran inestables, que el tiempo podía cambiar de un momento a otro. Robert, confiado, respondió que solo sería una caminata corta, y así, los Carter se internaron en el bosque nevado. Al principio, todo fue risas y juegos. Los niños lanzaban bolas de nieve, la madre tomaba fotos, y Robert marcaba el camino. Pero conforme avanzaban, el cielo comenzó a nublarse, el aire se volvió más frío, y una neblina espesa empezó a descender sobre el bosque. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo casi por completo. La tormenta de nieve había llegado antes de lo esperado. La familia intentó regresar, pero el sendero había desaparecido bajo la nieve fresca. Los árboles, cubiertos de blanco, parecían todos iguales, borrando cualquier referencia visual. El viento se intensificó, empujando a los niños hacia el suelo, y el frío comenzó a morder la piel expuesta. El naufragio del velero Aurora en mar abierto. El mar abierto es un escenario que inspira libertad, pero también encierra un poder incontrolable. En 2003 Marecials, un grupo de amigos decidió zarpar en el velero Aurora para vivir una experiencia única: cruzar una parte del Atlántico en una travesía de camaradería y aventura. Eran 6 personas, todos con experiencia básica en navegación, pero ninguno era un verdadero profesional. Los primeros días fueron perfectos. El mar estaba en calma, las velas se inflaban con la brisa, y las noches eran un espectáculo de estrellas. Pero el océano, como suele ocurrir, cambió de humor. Una tormenta tropical se formó en el horizonte, y el Aurora se vio atrapado en su furia. Las olas crecieron como montañas líquidas. El viento rugía, arrancando sogas y maderas. Los amigos intentaron controlar el velero, pero era como luchar contra un gigante invisible. Una de las velas se desgarró, el mástil crujió, y finalmente el barco se partió contra la fuerza de las aguas. Los sobrevivientes se aferraron a restos del velero, luchando por mantenerse juntos, pero el mar los separó. Durante días, algunos flotaron en silencio, bajo un sol abrasador y noches gélidas. El rescate llegó, pero demasiado tarde. De los 6, solo 2 sobrevivieron. El incendio en el Bosque Nacional de Redwood. El Bosque Nacional de Redwood, en California, es hogar de los árboles más altos del planeta, gigantes que parecen tocar el cielo. Allí, en un caluroso verano, un grupo de campistas vivió una de las experiencias más aterradoras posibles: un incendio forestal que se desató de manera inesperada. Todo comenzó con una fogata mal apagada. El viento avivó las brasas, y en cuestión de minutos, las llamas se extendieron entre los arbustos secos. Lo que parecía un pequeño foco, se transformó en un muro de fuego imparable. Los campistas corrieron en diferentes direcciones, buscando una salida entre el humo denso y el calor abrasador. El fuego avanzaba más rápido de lo que podían imaginar. Algunos lograron alcanzar un río cercano, sumergiéndose en el agua para escapar del calor. Otros no tuvieron tanta suerte. El incendio consumió cientos de hectáreas, dejando cicatrices profundas en el bosque. Y en la memoria de los sobrevivientes, quedó grabada la sensación de correr contra un enemigo que no se puede detener. El misterio del vuelo 917 en los Andes. No todas las tragedias ocurren en tierra o mar. A veces, el cielo mismo se convierte en escenario de misterio. El vuelo 917, Mori, un pequeño avión que transportaba a 23 pasajeros sobre los Andes, desapareció de los radares en medio de una tormenta eléctrica. Los equipos de rescate lo buscaron durante semanas, hasta que finalmente hallaron los restos en una ladera nevada. Lo extraño es que los cuerpos estaban dispersos a gran distancia del fuselaje, como si hubieran intentado salir antes del impacto. Ninguna caja negra fue recuperada. Hasta hoy, el caso del vuelo 917 sigue envuelto en preguntas. Los familiares recuerdan a las víctimas como personas llenas de sueños que quedaron suspendidos en ese último viaje. Y ahora, querido espectador, si esta narración te mantuvo al borde de la intriga y logró envolverte en cada historia,
Te invito a apoyarnos para seguir creando contenidos como este. Dale like a este video si la historia te atrapó. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos llenos de suspense e intriga. Y sobre todo, compártelo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan vivir estas narraciones que nos recuerdan lo frágil y valiosa que es la vida. Porque al final, cada historia es una advertencia, y también una forma de mantener viva la memoria de quienes se fueron demasiado pronto.